¿Cómo podría ser una Civil War en Miraculous? Porque sí, audiencia, aunque no esté confirmado, todo apunta a que este acontecimiento en la serie tenga sus altas probabilidades de que se suscite. Todo desde que el capítulo Revelator mostró una de las escenas más impactantes de la serie, lo cual no solo causaría diversión en la misma, sino también en el fandom. O al menos, solo es cuestión de volver al anterior video que se subió en este canal, exponiendo puntos de vista distintos de si Alia o Mari tenía razón con relación a Adrien. Ahora que es tácito este evento en la serie, es cuestión de notar cómo este conflicto podría escalar hasta desencadenar una Civil War en el universo de Miraculous. Sin más que añadir, muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. Para poder entender cuál llegaría a ser la naturaleza de este acontecimiento, es propicio cimentar bajo qué ideología Ladybug y Cat Noir actuarían si tomaran caminos opuestos. Por un lado, la ideología de Ladybug sería la seguridad a través de la estructura y la responsabilidad centralizada, y Cat Noir la confianza en los seres como individuos libres con juicio propio. Ladybug representa el lado más racional, estratégico y meticuloso. Ella carga con el peso del liderazgo, el equilibrio del equipo y la gestión de los Miraculous. En una guerra civil, probablemente defendería la idea de que los héroes deben ser regulados, coordinados y actuar bajo una estructura clara, como un consejo o una autoridad central, para evitar caos, errores y pérdidas innecesarias. Su experiencia con villanos como Monarca le ha enseñado que el poder sin control puede ser desastroso. Cat Noir es más emocional, impulsivo y defensor del libre albedrío. A lo largo de la serie ha vivido bajo la sombra de las decisiones tomadas por otros, Ladybug, su padre, etc. y ha sentido el peso de la falta de confianza. En esta Civil War, él defendería que los héroes deben tener autonomía, confiar en su juicio y actuar según su conciencia, sin estar atado a una jerarquía rígida que los controle o los vigile constantemente. Sin duda alguna, el mayor evento que desencadenaría la ruptura entre los lazos heroicos entre Ladybug y Cat Noir sería el momento en que se revele de una u otra forma la verdad, la misma de la que tanto Adrien ha estado buscando al sentir una vaciedad en su existencia como sentimonstruo. Todas esas verdades le caerían como un balde de agua helada al detectar que una de las personas en la que más confiaba rompiera su confianza al ocultarle una verdad de la que necesitaba saber: la información de que su padre jamás estuvo involucrado en la caída de Monarca, sino que él era Monarca. Un momento en el que no sabría cómo procesarlo como en la vez que se enteró de su muerte. Con esa vorágine cargada de verdades, Adrien sentiría que su mundo se desmorona por segunda vez. Al conocer la impredecibilidad narrativa de la serie, no es propicio dictaminar la manera en la que se manifestaría esta ruptura. La primera posibilidad en la que Cat Noir se tomaría el tiempo de reflexionarlo para así solicitar una reunión de portadores en anunciarlo la total división de su dualidad, proponiendo que, aunque comparten el objetivo de detener a Chrysalis, los métodos que emplearían se opondrían mutuamente, dándoles la libertad a cada miembro de los Miraculous que van a elegir al enterarse de lo que Ladybug le ha ocultado a Cat Noir. La otra posibilidad estaría en que Cat Noir, controlado en sus emociones, iniciaría una riña, una pelea, una contienda en contra de Ladybug. Y sí, se han visto múltiples peleas entre estos, pero la diferencia está en que todas fueron a causa de un villano akumatizado. Esta vez, Cat Noir iría en serio en su lucha, y todos sabemos cómo es Cat Noir cuando este se pone serio en sus luchas. En la lucha no habría un ganador como tal, sino un teórico y pírrico empate, con heridas superficiales y moretones en su cuerpo, dando por hecho de que el equipo dual se disolvería por completo, más cuando la mayoría de la población parisina fue testigo de esa contienda, generando opiniones divididas al respecto, algo parecido cuando Tony Stark descubre la verdad sobre la muerte de sus padres. No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabías. Siendo ese instante el detonante que causó la separación de los Vengadores. Es cuestión de verlo a raíz de esa símil. De esta forma, la ruptura de Ladybug y Cat Noir marcaría un antes y un después en Miraculous. ¡Uy! Sabes muy bien que... Ladybug y Cat Noir siempre han sido aclamados por lo que hacían diariamente con respecto a la garantizada seguridad de la integridad parisina, pero tampoco los hace ver como el cuarzo más reluciente, porque es un hecho de que ninguna persona va a ser agradable ante todos. Esto se lo evidencia desde que Ladybug perdió los Miraculous, con la existencia de un foro centrado en compartir odio por lo sucedido en París, teniendo una comunidad muy dividida y tóxica por aquella temporada de infamia que París tuvo que vivir en tal pasado. Ahora, ese mismo efecto llegaría a exacerbarse aún más, notando
indicando que el gobierno parisino, si lo hablamos de forma realista, exigirían a todos los héroes a ser regulados con las debidas medidas y estatutos que deben seguir si quieren seguir operando como héroes, sumado con la misma condición de revelar sus identidades secretas para mayor transparencia. En teoría, esto ocurriría si se optara por este estilo de escritura de guión, y es dudable que opten por este estilo. El punto es que al tener áreas en las que Ladybug y Cat Noir tendrían en las que podrían patrullar como zonas apropiadas, bajo los métodos por las que están sujetas sus ideologías, causando un precedente muy peligroso en su universo. Además, la división geográfica de sus patrullas, Ladybug en un sector, Cat Noir en otro, solo profundizaría la grieta entre ellos. Los ciudadanos influenciados por la propaganda y los medios comenzarían a tomar bandos. Los que apoyan a Ladybug argumentando que su liderazgo y estrategia son necesarios para mantener el orden. Los leales a Cat Noir, quienes ven en él a un héroe que se atreva a desafiar un sistema corrupto de secretos y control. Los neutrales, que simplemente quieren que los Akumas dejen de destruir la ciudad. Pero el mayor riesgo no sería la desunión, sino la pérdida de fe en los héroes. Si antes eran símbolos de esperanza, ahora serían vistos como un problema más. Mis instintos felinos prefieren rastrear y observar antes de atacar. Tú haz lo tuyo y yo lo mío. No hay conflicto alguno que no proporcione un cambio o evolución en el desarrollo de un personaje, y desde el contexto ya construido, el conflicto haría intensificar, en el peor de los casos, corromper un aspecto de la personalidad por ambas partes. Ladybug, al notar y ver que tenía razón que se suscitaría esto como resultado, sería más rígida en la manera en la que lideraría, siendo más autoritaria sin dejarse llevar por sus emociones, ordenándole a Tiki traer todos los Miraculous bajo su supervisión, incluyendo los que se unieron a Cat Noir, para así añadir a cada uno de los Miraculous una nueva función que le permita controlar desde más cerca a los demás portadores, devolviéndoles discretamente sin que se percaten, porque saben que algo más grande que ella y Cat Noir aún persistía antagónicamente en París. Cat Noir, por otra parte, entendería que la libertad es importante en cada individuo, pero debería conocer ese individuo para saber si entiende en qué radica la libertad que él intenta pregonar, una idea que fomente la construcción y no la destrucción, siendo que la forma de desakumatizar sería más circunspecta y rápida, conociendo que la organización que Cat Noir emplearía sería más directa y sorpresiva, una versión más fría y táctica del héroe que alguna vez fue juguetón y despreocupado. Ladybug, en su obsesión por el control, comenzaría a cruzar líneas éticas, justificando sus acciones como necesarias para el bien mayor. Pero, ¿hasta qué punto se diferencia su método del autoritarismo de Gabriel? Al manipular los Miraculous sin consentimiento, podría alinear incluso a sus aliados más leales, como Rena, quien alguna vez defendió su causa, pero ahora cuestionaría si realmente está del lado correcto. Tiki, aunque leal, podría empezar a mostrar dudas, creando una grieta emocional en Ladybug que la haría más vulnerable que nunca. Mientras tanto, Cat Noir, adoptando un enfoque más pragmático y despiadado, priorizaría la eficiencia sobre la compasión. Sus tácticas serían más rápidas, contundentes y en ocasiones brutales, dejando atrás su caballerosidad habitual. Esto podría llevarlo a colaborar con personajes ambiguos como Felix, cuyo conocimiento de los sentimonstruos y su desprecio por las mentiras lo convertirían en un aliado incómodo pero útil. Flag, aunque preocupado, respetaría su decisión de actuar sin restricciones, recordándole que el poder corrompe, pero la verdad libera. Aunque efectivo ambos métodos en la desakumatización de alguien y también las consecuencias emocionales que llegaría a presenciarse en la relación entre Mari y Adrien, pero con Adrien que recordó la vez que Ladybug le dijo que no puede contarle un secreto por más que quería decirlo, lo llevó a reflexionar la manera en la que Ladybug quería proteger París de un resultado que inevitablemente llegó a suceder, profiriendo sobre su origen. Viendo a su alrededor como el pésimo Adrien, en medio de la tormenta, comenzaría a cuestionar no solo a Ladybug, sino su propio papel en esta guerra. ¿Realmente está luchando por la libertad? ¿O solo está repitiendo los errores de su padre, imponiendo su voluntad bajo la excusa de proteger a los demás? El recuerdo de Gabriel Agreste, monarca, lo perseguiría como un fantasma, haciéndole preguntarse ¿en qué momento él también se convirtió en alguien capaz de lastimar a quienes ama en nombre de sus ideales? Por otro lado, Mari, al ver cómo su control se resquebraja, enfrentaría a su mayor miedo, fallar como guardiana. Pero su intento desesperado por mantener el orden estaría repitiendo los mismos patrones que la llevaron a esta ruptura. Adrien, al borde del abismo, tendría que elegir entre seguir su camino solitario o buscar una tregua, aunque eso signifique que aceptar que Ladybug no es su enemiga, sino otra víctima de las circunstancias. Mari, al borde de perderlo todo, tendría que admitir que su mayor error no fue mentir, sino creer que podía cargar sola con la verdad. Supone que solo Ladybug sabe.
Obviamente Cerise aprovecharía el conflicto para hacer de las suyas, haciendo que el odio y las divisiones actúen a su favor, manipulando cada grieta en el equipo de héroes para sembrar el caos definitivo. Con Ladybug y Cat Noir divididos, Cerise actuaría desde las sombras, alimentando el resentimiento en ambos bandos. En el equipo de Ladybug esparciría rumores de que Cat Noir planea traicionarlos, usando pruebas falsas para hacerlos dudar incluso de sus aliados más cercanos. Entre los seguidores de Cat Noir exageraría los métodos autoritarios de Ladybug, pintándola como una tirana que merece ser derrocada. Pero la jugada maestra de Cerise sería revelar al público, con la ira y odio acumulado en ellos, la identidad de Gabriel Agreste como monarca, no por justicia, sino para destruir aún más las imágenes de ambos bandos. Imaginen el impacto. ¿Cómo reaccionaría Paris al saber que el hijo de monarca, el chico más famoso de la ciudad, ha estado luchando como héroe y ahora está en guerra con Ladybug? Es de suponer que este siempre ha sido el plan de Cerise, un París dividido. 1. Sabotaría misiones heroicas, haciendo que ambos bandos fracasen estrepitosamente, erosionando la poca fe que queda en ellos. 2. Acumatizaría civiles desencantados, pero con un giro. Crearía villanos que reflejen los errores de Ladybug y Cat Noir, un controlador obsesionado con el orden y un libertador anárquico. 3. Cerise usaría su imagen de Chrysalis como figura pública, posicionándola como la única líder capaz de restaurar la paz, mediante un discurso evidenciando cómo la incompetencia de ambos héroes los ha llevado a constantes tragedias que únicamente la magia rebobina las consecuencias de esos errores, haciendo que la población de París, más que estar en el bando de Chrysalis, cundiría el pánico y el caos, haciendo cuestionar a los héroes si la lucha por la que han estado aguerriendo tuvo un verdadero propósito que uniría a la comunidad, pero no hizo más que causar desunión. El aire en París estaría cargado de tensión, la ciudad al borde del colapso. Cerise, satisfecha en las sombras, observaría cómo su plan alcanza su punto álgido. Ladybug y Cat Noir, destrozados por su guerra interna, ya no son una amenaza, pero justo cuando todo parece perdido, la voz de la razón, Kagami o Felix. En medio del caos, un aliado inesperado se interpondría entre ellos. Si es Kagami, con su característica firmeza, los enfrentaría con palabras cortantes. Ustedes dos son el símbolo de que el amor y la lealtad pueden vencer cualquier mentira. ¿Y ahora qué son? ¿Réplicas de Gabriel? ¿De Layla? Patéticos. Su espada no estaría desenvainada para luchar, sino para partir en dos su orgullo, recordándoles que están repitiendo los mismos errores que destruyeron a sus familias. Si es Felix, frío pero lúcido, soltaría un Adrien, te enseñé que los sentimonstruos merecemos libertad, no caer en la misma obsesión de control que él. ¿Y tú, Marinette? ¿No eras la guardiana? ¿O solo otra mentirosa con buena publicidad? Su intervención sería un espejo brutal. ¿En qué se diferencian de aquellos a quienes juraron derrotar? El clímax como catarsis emocional. El diálogo de Kagami o Felix no es un sermón, sino un espejo. Les devuelve la imagen de lo que se han convertido. No los ataca por sus errores, sino que les muestra cómo están traicionando sus propios valores. La batalla contra los Akumas personalizados no solo es una pelea física, sino una externalización de su conflicto interno. Ver sus mayores miedos materializados los obliga a enfrentar lo que negaban. La reconciliación como elección, no obligación. No se unen porque el guión lo exige, sino porque reconocen que su enemigo real es la manipulación de Cerise. Es un acto de humildad. Ladybug admite que el control no es protección y Cat Noir entiende que la libertad sin responsabilidad es caos. ¡Ya no discutas! Este arco narrativo no solo sería emocionante desde el punto de vista dramático, sino que resultaría temáticamente necesario para la evolución de Miraculous. Al llevar a Ladybug y Cat Noir a su punto de ruptura, la serie reforzaría su mensaje central, que el verdadero poder nunca ha residido en los objetos mágicos, sino en las conexiones humanas que los héroes han construido. Cuando su relación se fracture, descubrirían que ni los Miraculous más poderosos pueden llenar el vacío dejado por la pérdida de confianza mutua. La humanización de Ladybug y Cat Noir alcanzaría su máxima expresión en este conflicto. Al mostrarlos frágiles, contradictorios y capaces de cometer errores graves, la serie los haría más reales y tridimensionales. Mari obsesionada con el control y Adrien rebelándose contra todo, representarían dos caras de la misma moneda, el miedo a ser heridos nuevamente. Sus defectos no los debilitarían como héroes, sino que los harían más interesantes. Villanos como Cerise ganarían un peso narrativo sin precedentes. Su verdadera amenaza no serían sus poderes, sino su capacidad para corromper lo que siempre ha hecho fuertes a los héroes, su unión. Al sembrar discordia y explotar sus inseguridades, demostraría que el arma más peligrosa es la manipulación psicológica. Esto elevaría el nivel de su antagonismo, yendo más allá de simples amenazas físicas.
Si Miraculous aspira a crecer como serie, necesita arriesgarse con conflictos que desafíen profundamente a sus personajes y al fandom. Este arco representaría ese salto cualitativo, llevando a la historia a territorios más oscuros y complejos sin perder la esencia de la serie. Las cicatrices emocionales permanecerían, recordando que incluso los héroes deben enfrentar las consecuencias de sus acciones, y es precisamente esta audacia narrativa lo que convertiría esta trama en un punto de inflexión casi inolvidable para la serie. Y antes de retirarme, quisiera enviar un saludo a los miembros del canal que decidieron apoyar el crecimiento de este mismo, con el acceso anticipado a este video, ventaja que podrás tener a un asequible precio sin jerarquía alguna. Sin más que añadir, mi nombre es Gerson y nos veremos en la próxima. Dios los bendiga. Tongo tongo, abo bongo, tilín tolán.